Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, causó un gran revuelo cuando comentó, en tono de burla, que nadie había oído hablar de este Lesoto. Y para ser justos, no estaba del todo equivocado. Pero, ¿y tú? ¿Has oído alguna vez ese nombre? Si no es así, no pasa nada. Hoy es el día en que cambia, y de una forma que no olvidará. Lesoto es uno de esos países que parecen inventados. Un reino escondido en medio de África, completamente rodeado por Sudáfrica, sin salida al mar y con una geografía tan singular que parece mentira. En esta parte de África no encontrarás sabanas, calor abrasador ni desiertos interminables. Aquí el paisaje es diferente. Cordilleras heladas, carreteras escarpadas, nieve en invierno e incluso una estación de esquí a más de 3.000 metros de altura. En este escenario inverosímil vive el pueblo basuto, con una cultura muy rica, una historia de resistencia y tradiciones que mezclan monarquía y rituales ligeramente macabros. Hoy, Bello Mundo te lleva a descubrir el Reino en el Cielo, un lugar poco conocido y que conocerás a partir de ahora. Número 1. Situación e información general. Un país entero enclavado dentro de otro, sin costa, sin acceso al mar y con todo su territorio por encima de los 1.000 metros. ¿Le parece raro? Porque lo es. Lesoto es el único país del mundo que reúne estas tres características al mismo tiempo, y por eso se ha ganado un apodo muy poético, el Reino en el Cielo. Con poco más de 30.000 kilómetros cuadrados y unos 2 millones de habitantes, Lesoto es pequeño en tamaño, pero enorme en peculiaridades. Su capital, Maseru, está justo en la frontera con Sudáfrica, su único vecino, ya que el país está completamente rodeado por él. Lo más llamativo del país son las montañas. Las cordilleras de Maloti y Drakensberg dominan el paisaje, con picos que superan los 3.000 metros. La geografía forma profundos valles, empinadas cuestas y carreteras que parecen sacadas directamente de una película, todo lleno de curvas, desniveles y sorpresas. Al estar a tanta altitud, Lesoto registra temperaturas bajas que escapan al estereotipo africano del calor abrasador. En invierno, la nieve no es infrecuente, sobre todo por encima de los 2.000 metros. Esto atrae a curiosos y aventureros que se sorprenden al ver cumbres blancas a pocas horas de Johannesburgo o Durban. En verano, llueve más, reaparece el verdor y la temperatura es más suave. Este terreno montañoso también es crucial para el abastecimiento de agua de la región. El país sirve de enorme depósito de agua para Sudáfrica, con varios ríos, entre ellos afluentes del río Orange, que fluyen desde sus altas laderas. De todo ello se deduce que, aunque diminuto, Lesoto tiene un valor estratégico para su poderoso vecino. Número 2. La monarquía. Mientras que muchos países africanos optaron por convertirse en repúblicas tras la independencia, Lesoto siguió un camino diferente. A día de hoy, el país mantiene una monarquía constitucional, y no es solo un detalle ceremonial. La figura del rey sigue teniendo un enorme peso simbólico entre los basutos, la población local. El trono lo ocupa actualmente Letsi III, que tomó el relevo en 1996 tras la muerte de su padre, Moshoshu II. Vive en el Palacio Real, asiste a actos oficiales, recibe a líderes extranjeros y es considerado un guardián de las tradiciones. Pero es el primer ministro, elegido democráticamente, quien dirige el gobierno en el día a día, junto con el Parlamento. Para los forasteros, todo esto puede parecer algo de otra época. ¿Un rey en el siglo XXI? Pero para la población, el monarca representa algo más que la política. Es la continuidad de un linaje ancestral, el vínculo con el pasado y con los valores del fundador del reino, Moshosho el primero. Es este vínculo con la historia lo que sostiene la monarquía hasta nuestros días, mucho más allá de protocolos y ceremonias.
Número 3. Un poco de historia. Y ya que hablamos de Mo Shou-shu I, conviene entender quién fue este personaje venerado como héroe nacional hasta nuestros días. En el siglo XIX, mientras gran parte de África estaba inmersa en disputas tribales y conflictos contra los invasores europeos, Mo Shou-shu hizo las cosas de otra manera. Utilizó la estrategia, la diplomacia y un ingenio político poco común para unificar a los clanes Soto que habitaban la región montañosa donde hoy se encuentra Lesoto. Construyó un reino lo bastante fuerte como para resistir los ataques de las tribus vecinas, como los zulúes, y también para hacer frente a la presión de los colonos Boer del sur. Cuando las cosas se pusieron difíciles, buscó el apoyo británico, y así fue como, en 1800, el territorio se convirtió en un protectorado conocido como Basutolandia. La relación con los británicos fue, digamos, pragmática. Mo Shou-shu garantizaba la protección, pero sin renunciar por completo al control local. Esta asociación duró casi un siglo, hasta 1966, cuando Lesoto obtuvo finalmente su independencia y adoptó el nombre que sigue usando hoy. El camino posterior no fue fácil. Hubo crisis políticas, golpes de Estado, injerencias de Sudáfrica, pero en medio de todo, la figura del rey se mantuvo firme como símbolo de unidad. El legado de Mo Shou-shu I aún resuena en los discursos, rituales e incluso decisiones políticas del país. Es como si aún cosiera los hilos que mantienen unido a Lesoto. Número 4. Población y lengua. Como decíamos al principio, este pequeño país cuenta con poco más de 2 millones de habitantes, lo que parece una cifra elevada, pero todo cambia cuando se tiene en cuenta la orografía. Montañas por todos lados, valles profundos, frío intenso en invierno y accesos muy difíciles. ¿Cuál es el resultado? Gran parte de la población vive aislada, en aldeas donde la vida transcurre al ritmo de la tierra. Y las tradiciones. Casi todos los habitantes de Lesoto pertenecen al pueblo basuto, y el idioma predominante es el sesoto, una lengua bantú que se habla tanto allí como en las regiones vecinas de Sudáfrica. El inglés también es oficial, sobre todo en las escuelas, los documentos gubernamentales y los negocios. Pero en las conversaciones cotidianas, sobre todo en el campo, el sesoto marca la pauta. Y hablando del campo, es donde sigue viviendo la mayoría. En ciudades como Maseru, el estilo de vida ya está empezando a cambiar, con el comercio, el tráfico y los barrios modernos en auge. Pero en el campo, el escenario es distinto. Casas sencillas, de piedra o adobe, cubiertas de paja o chapas, donde la rutina gira en torno a la agricultura, la ganadería y la espiritualidad, que puede ir desde la misa del domingo a rituales ancestrales en días más simbólicos. Es un lugar donde la modernidad llega lentamente, respetando los pasos de quienes prefieren mantener los pies firmemente plantados en la cultura heredada de sus antepasados. Y quizá por eso, Lesoto tiene un encanto especial. Es un país que vive en las alturas, pero con raíces profundas. Número 5. Religión y creencias tradicionales. Si hay algo que define bien a Lesoto, es la mezcla, y en la fe esto también es muy evidente. La mayoría de la población se identifica como cristiana, algo que se remonta a la época colonial, cuando misioneros franceses y británicos difundieron la Biblia por las montañas. Hoy, las iglesias católicas y protestantes, e incluso los movimientos africanos independientes, forman parte de la vida cotidiana de la mayoría de los basutos. Pero la espiritualidad va mucho más allá de los bancos de las iglesias. En varias de las regiones más aisladas, donde el tiempo parece pasar más despacio, el sincretismo sigue siendo fuerte. Es el típico escenario en el que alguien puede ir a misa el domingo y luego participar en un ritual de protección ancestral el lunes, ofreciendo bendiciones a los espíritus de sus antepasados.
En las comunidades rurales, sobre todo, este equilibrio entre fe cristiana y prácticas ancestrales se mantiene firme. Sigue habiendo ceremonias de iniciación, tradiciones como el lobolo, ese pago simbólico que hace la familia del novio, e incluso curanderos que trabajan con hierbas, oraciones y sabiduría transmitida de generación en generación. Algunas de estas prácticas han sido criticadas por las iglesias evangélicas más recientes, que ven ciertos rituales como paganos, pero en muchos pueblos estas tradiciones siguen siendo parte esencial de la vida social. El respeto a los mayores es otro pilar que nunca ha desaparecido. Es habitual ver a las familias reunidas en torno al fuego, mientras los ancianos cuentan historias sobre el origen del clan, las batallas del pasado y, por supuesto, sobre Moshoeshoe I, el rey fundador, considerado hasta hoy como el gran padre de la nación. Su figura es casi sagrada y aparece en todo, en canciones, leyendas e incluso en los rituales de agradecimiento por la tierra. Número 6. Costumbres, ritos y la famosa manta Basotho. Un elemento que destaca en Lesoto es la manta Basotho. En muchas regiones, tanto hombres como mujeres visten gruesas mantas que combinan estampados coloridos y geométricos. Es práctica para protegerse del frío en las montañas, pero tiene un significado más profundo. Los dibujos y colores pueden representar la historia de una familia, acontecimientos históricos o incluso fechas importantes del calendario nacional. Es habitual regalar una manta a alguien cuando llega a una determinada etapa de la vida o en fechas especiales, como las bodas. ¿Ha oído hablar del sombrero mocorotlo? También es un símbolo de Lesoto. Se trata de un sombrero cónico trenzado con una punta en la parte superior que recuerda a un pequeño faro, y que incluso figura en la bandera del país. Y ya que hablamos de tradiciones, hay una que llama la atención, y también genera polémica: el lebollo, que son ritos de iniciación. Es una especie de escuela de la vida para adolescentes. Cuando los chicos y chicas alcanzan cierta edad, se les lleva a lugares aislados y pasan semanas, a veces meses, aprendiendo los valores de la comunidad: respeto, disciplina, espiritualidad e incluso técnicas de supervivencia en la montaña. Los chicos, en particular, experimentan rituales que incluyen bailes, canciones y enseñanzas sobre la masculinidad, muchos de los cuales también están marcados por prácticas como la circuncisión. Este tipo de ritual sigue siendo considerado esencial por muchas familias, que creen que solo después del lebollo, el joven está preparado para ser tratado como un adulto. Pero también hay críticas. Los grupos de derechos humanos cuestionan la falta de supervisión médica, el secretismo que rodea a los procedimientos y la ausencia de un consentimiento claro en algunos casos. Número 7. Lugares. Ahora que ya sabe dónde está Lesoto, cómo funciona el gobierno, la historia de los basutos y qué mueve la cultura local. ¿Qué hay del turismo? Sí, por aislado que parezca, este país escondido en las montañas tiene atractivos que cogerán por sorpresa a cualquier visitante. Empezando por algo de lo que no se esperaría oír hablar en medio de África: el esquí en la nieve. Y no es broma. Hay una estación llamada Afriski, a más de 3.000 metros de altitud, con pistas de distintos niveles, alojamientos con encanto, monitores e incluso fiestas après-ski al estilo europeo. La temporada de nieve va de junio a agosto, cuando el tiempo congela de verdad y se pueden ver montañas blancas en el corazón del continente africano. Es uno de los únicos lugares de África donde esto es posible. Otro punto culminante que atrae a los visitantes son las impresionantes cataratas de Maletsunyane, un salto de agua de casi 200 metros de altura cerca de la ciudad de Semonkong. La caída es cinematográfica y puede admirarse desde varios ángulos. Si se siente valiente, puede aventurarse por el rappel más alto de África,
recorrer los senderos de los alrededores o simplemente sentarse y dejar que el sonido del agua y el paisaje hagan el trabajo. Si lo suyo es la naturaleza con un toque cultural, tiene que probar el paseo en pony. Los ponis basutos no son tan bajitos como su nombre indica. Son caballos fuertes y ágiles perfectamente adaptados al accidentado terreno del país. Durante siglos fueron el principal medio de transporte entre los pueblos de montaña. Hoy en día le llevan por rutas espectaculares, pasando por ríos, valles y laderas, que sería imposible explorar a pie. Todo ello con un guía local, a menudo ataviado con una manta tradicional y dispuesto a contarle historias por el camino. Y para los amantes de los lugares que respiran historia, merece la pena visitar Taba Bosiu, una meseta rocosa que fue refugio del rey Moshoshu-Puro en tiempos de guerra. Su nombre significa montaña nocturna, y cuenta la leyenda que los defensores trabajaban al amanecer para no atraer la atención de sus enemigos. Hoy en día, el lugar cuenta con ruinas, tumbas reales y unas vistas impresionantes. Es uno de esos lugares que combinan paisaje, memoria y una energía difícil de explicar. Número 8. Gastronomía y hábitos alimenticios. Si es de los que adoran descubrir un país a través de su estómago, prepare el apetito. La cocina de Lesoto puede ser sencilla, pero tiene sabor, tradición y un vínculo directo con la vida cotidiana de las comunidades rurales. Como el clima es frío y el terreno montañoso, los cultivos se enfrentan a muchos retos. Por eso, la base de la alimentación del país gira en torno a ingredientes resistentes como el maíz, el sorgo, las judías y las verduras locales. ¿Y el rey de la mesa? Un plato llamado papa. Se parece a una polenta firme, hecha con harina de maíz cocida hasta obtener una pasta densa. Puede parecer básico, pero cobra vida con salsas de verduras, cordero, carne de cabra o alubias. Es el tipo de plato que sustenta a los trabajadores del campo y acompaña casi todas las comidas. Otro plato curioso y tradicional es el motojo, una papilla hecha con sorgo fermentado. Se sirve frío, con un sabor ligeramente agrio y agridulce, y suele aparecer en el desayuno. Mucha gente levanta la nariz ante la primera cucharada, pero luego se acostumbra e incluso crea adicción. Además, es nutritivo y ayuda a sobrellevar los días fríos en las alturas. Hablando de proteínas, los basutos aprovechan al máximo lo que la tierra les ofrece. La carne de cordero y cabra es habitual, tanto por la tradición del pastoreo como por la facilidad con que pueden criarse en el accidentado terreno. También hay ganado vacuno, pero a menor escala. El pescado, en cambio, no es el fuerte del país. Solo aparece en regiones cercanas a grandes presas, donde existe la cría artificial o cierta pesca controlada. Y como toda cultura necesita una bebida local, Lesoto tiene la suya propia, la cerveza Maluti. Producida en el propio país, toma su nombre de las montañas que dominan el territorio y es un verdadero símbolo de orgullo nacional. Puede apostar a que en cualquier reunión, celebración o simple charla entre amigos, habrá una Maluti bien fría en el menú. Número 9. Problemas sociales y retos de futuro. Para terminar este recorrido por Lesoto, tenemos que quitarnos por un momento las lentes de colores, porque, a pesar de su rica cultura, sus impresionantes paisajes y su orgullo basoto, el país se enfrenta a grandes retos, algunos de ellos de los más graves del mundo. Uno de los problemas más críticos es la elevada tasa de VIH-Sida. Desgraciadamente, la nación figura entre los países con mayor incidencia de la enfermedad, lo que repercute directamente en la esperanza de vida, la productividad e incluso la estructura familiar. En muchas comunidades, los niños son criados por abuelos o parientes lejanos porque sus padres murieron prematuramente.
una realidad dura pero común allí. Otro problema alarmante es la salud mental. El país tiene una de las tasas de suicidio más altas del mundo. En las zonas rurales, hablar de depresión o ansiedad sigue siendo tabú. Faltan profesionales, faltan recursos. Lo que queda es un sufrimiento silencioso. Además, muchos jóvenes abandonan el país en busca de oportunidades en Sudáfrica, lo que debilita la economía local. Políticamente, Lesoto ya se ha enfrentado a inestabilidad, intentos de golpe de Estado y crisis que han requerido incluso la intervención internacional. La pregunta sigue siendo, ¿cómo preservar la cultura Basotho y modernizar el país al mismo tiempo? Algunas respuestas están surgiendo a través de iniciativas comunitarias, turismo sostenible y pequeñas empresas locales. No es fácil, pero los habitantes de Lesoto han demostrado que saben resistir, y eso ya es un buen comienzo. ¿Te ha gustado conocer este país desconocido? Si te ha gustado este contenido, deja un like, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a Bello Mundo para estar al día de todo sobre culturas, destinos y curiosidades de un mundo lleno de sorpresas. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en nuestra próxima aventura.